Hola, buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo número 12 de Fundamentos Antropológicos de la Educación. En este video les presentaremos una propuesta etnográfica que estuvimos trabajando durante la asignatura de Fundamentos Antropológicos de la Educación. Es inevitable que ante la llegada de esta pandemia a las instituciones educativas tuvieron que darse la tarea de modificar la manera de enseñar a través del modelo de aprendizaje a distancia, ya que no se puede asistir como normalmente se acostumbraba de manera presencial. También es importante mencionar que en los ajustes que se debieron de hacer desde un principio de la pandemia, es importante primero tomar en cuenta las características de los currículos de cada identidad, como también conocer qué tanta capacidad tiene el país para poder fomentar de manera clara una educación a distancia. También hay que tomar en cuenta la desigualdad económica y la desigualdad social que en este país atravesamos. Es por esto por lo que en este video le presentaremos el conflicto que se ha propiciado a causa de la pandemia, es decir, mejor planteado, las dificultades que los maestros han tenido que atravesar para poder continuar con la educación de calidad. Les presentaremos los factores y los aspectos del conflicto, así como los estudios o investigaciones antropológicas educativas. También tendremos propuestas de abordaje y finalmente tendremos una reflexión acerca de la experiencia etnográfica que hemos obtenido a través de este curso y de esta asignatura. El primero, que se llama factor económico y demanda de artículos electrónicos. Este aspecto va relacionado al problema porque hace visible la desigualdad entre los alumnos e impide que llevar a cabo que la educación cumpla con sus fines, debido a que no todos cuentan con los recursos necesarios para adquirir artículos tecnológicos para continuar con sus estudios. También entre los aspectos también podemos decir que exige el desarrollo de habilidades para el uso de las TICs. En esto es muy importante que los docentes y los alumnos puedan desarrollar habilidades a través de cursos, programas, ya sea que se implementen dentro del centro educativo o en su caso de manera externa. También vamos a ver que el desarrollo de la realidad tecnológica también implica riesgos. ¿Por qué? Porque hay diversas cantidades de información que circulan en ellas, pero que no todas pueden ser al 100% confiables y verídicas. Por tanto, es necesario tener una supervisión adecuada para determinar cuándo la información es verídica o no lo es. Exige a los actores educativos familiarizarse con el uso de la tecnología. Eso implica incluso es muy importante también que los padres de familia puedan desarrollar habilidades o en su caso capacitarse para poder apoyar a los niños desde casa. Desde este punto podemos ver que realmente las autoridades educativas no proporcionan los recursos como son computadoras, impresoras, internet, y por lo tanto a causa de la ausencia de esos recursos impide que la educación se lleve de manera adecuada. No capacita a los docentes, solamente impone planes de estudios y sin capacitar o dirigir de manera correcta a los docentes para que puedan implementar su programa de enseñanza y aprendizaje. Y también podemos ver las distintas diferencias que existen entre la modalidad presencial y virtual. Por tanto, voy a mencionar algunos. El aprendizaje, por ejemplo, presencial se da a paso lento y en cambio la virtual se da de una manera rápida. Por lo tanto, no hay cierta seguridad de que el alumno haya aprendido la lección del día. Se puede tampoco se puede medir o evaluar a los alumnos su proceso de aprendizaje porque también representa una desigualdad competitiva. Por lo tanto, a su tiempo, pues muchos alumnos se ven afectados y por tanto origina una deserción escolar.
También el uso de la tecnología pretende o prescindir del trabajo de un docente, pero realmente el docente es indispensable para la supervisión y el apoyo del alumno durante su proceso de aprendizaje. En fin, estos son algunos aspectos que podemos mencionar. Y cabe recalcar que existen varias otras que no menciono. Pues, sin embargo, aquí vemos que algunos de los aspectos primordiales en las cuales la educación se ve afectada. En cuanto a los estudios o investigaciones antropológicas educativas similares o relacionadas con el tema de la nueva realidad digital de la educación, se tomaron 4 investigaciones. La primera se llama Los desafíos de las TIC para el cambio educativo y se aborda la propuesta de un cambio de paradigma en la nueva sociedad del conocimiento y donde las tecnologías de la información y comunicación deben ocupar un papel predominante para poder lograr las transformaciones en los sistemas educativos. Asimismo, se propone que para la implementación de las TIC en este ámbito se debe tomar en cuenta que los docentes cuenten con las competencias necesarias no solo para el uso en clases virtuales, sino también para crear contenidos y poder dar soporte a los estudiantes con los problemas que podrían enfrentarse al acceder a estas tecnologías. Por ello resalta la importancia de la labor docente en este cambio. Esta investigación nos puede apoyar ya que propone la incorporación de nuevos objetivos y retos en la educación con apoyo importante de las TIC. El segundo artículo se titula Estrategias de aprendizaje en la educación a distancia. En este se exponen algunas dificultades al implementar una modalidad a distancia, compartiendo estrategias para el abordaje de las TIC en la educación, como son el trabajo colaborativo para fomentar una interdependencia entre estudiantes bajo un marco de respeto y responsabilidad, tanto individual como grupal, promoviendo habilidades interpersonales y grupales, así como el encauzamiento del avance y el encauzamiento del grupo. Asimismo, se indica que los docentes deben contar con 3 competencias fundamentales. Estas son las tecnológicas, didácticas y los tutoriales, ello a través de una formación continua y una educación permanente. Estas estrategias y competencias nos pueden servir para aplicar en nuestra problemática con la finalidad de proponer soluciones que permitan a los docentes mejorar su desempeño a través de las TIC. Como tercer artículo que se logró analizar es el titulado La función de la familia en los procesos de aprendizaje virtuales originados por la COVID-19. En este se aborda el papel que juegan los padres de familia en la educación de los hijos, así como las implicaciones del acompañamiento familiar como actividad indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación virtual. De este artículo se retoma la estrategia de que los padres de familia, con el apoyo del docente, es necesario que promuevan y generen un ambiente de responsabilidad y compromiso, donde cada estudiante sea capaz de realizar sus actividades escolares de manera independiente para alcanzar aprendizajes significativos. Y en el cuarto y último artículo, el cual se titula Educación Virtual, Reflexiones y Experiencias de la Fundación Universitaria del Norte, se explica la necesidad de un cambio en la comunicación entre los docentes y los alumnos, pasando de ser vertical a horizontal, y donde el docente sea más un mediador y facilitador para la apropiación de saberes. También se abordan diversas estrategias como es la práctica de valores en la virtualidad, tales como la confianza, la solidaridad, el respeto, la proyección social y la espiritualidad, además del trabajo colaborativo y cooperativo. Esto mediante el uso de correo electrónico, foros de debate, chat o blogs que les permita a los estudiantes tener la oportunidad de interrelacionarse y compartir información. Este artículo también nos puede aportar para el abordaje de nuestra problemática, así como la posible propuesta de solución, pues brinda un panorama amplio sobre la didáctica y clase virtual que lleva a cabo la Fundación Universitaria del Norte, permitiéndonos tomar sus experiencias para poder implementarlo lo correspondiente en nuestra investigación. Para llevar a cabo la observación de esta investigación, será indispensable que el observador investigador tenga presentes los siguientes puntos, dentro de los cuales se tendrá que cuestionar las siguientes preguntas. Número 1. La asistencia del alumnado. ¿Todos entran siempre? ¿Por qué realmente no entran a las clases virtuales? ¿Su presencia en las clases es realmente activa? ¿Cuántos estudiantes participan en clase? El siguiente punto serán los materiales y herramientas para el trabajo de manera virtual. ¿Cuántos de los estudiantes cuentan con un dispositivo compatible para las plataformas que ofrecen sesiones sincrónicas, como Zoom, Meet o Teams?
¿Es suficiente el solo contar con el material? ¿Qué tanto dominio tienen los docentes y alumnos sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicación? El siguiente punto será las fallas de Internet y conectividad. ¿Con qué frecuencia ocurre esto? ¿Quiénes presentan estas dificultades continuamente? ¿Cuáles son las posturas de los docentes ante estas cuestiones? Continuando tenemos la estructura de clase. ¿Qué dinámicas funcionan y cuáles no? ¿Los estudiantes se demuestran satisfechos con lo visto en clase? ¿Los materiales empleados son pertinentes? Continuamos con las actitudes del docente y los estudiantes. ¿Cómo se muestra el docente de manera virtual ante los estudiantes? La comunicación entablada entre docentes y alumnos es asertiva, pasiva o negativa. ¿Cuáles son los causantes de una mala comunicación y mala interpretación de palabras? Continuamos con el apoyo familiar. ¿Los padres de familia o tutores se encuentran involucrados realmente en el proceso educativo del alumno? Si están presentes, ¿de qué manera brindan su apoyo a los alumnos? ¿Son beneficiosos para el aprendizaje de los alumnos o desventajosos? Y por último tenemos el resultado de aprendizaje. ¿Cómo se verán reflejados los conocimientos adquiridos en el aula virtual? ¿Es suficiente? ¿Qué porcentaje del alumnado logra adquirir los aprendizajes? ¿Y qué porcentaje del alumnado se queda rezagado? De acuerdo a los puntos anteriores, se plantea la siguiente propuesta a manera de intervención para solucionar esta problemática. Ofrecer capacitaciones docentes y estudiantiles que provean a la comunidad educativa de un cierto conocimiento o dominio sobre el uso de las TICs para mejorar el desempeño académico, estratégico en el ambiente docente y el aprendizaje para los alumnos. Promover un fortalecimiento familiar. Esto para que incluyan acciones que promuevan la calidad de apoyo que se les brinda a los estudiantes en casa, ya sea de forma práctica o de cuestiones más emocionales que puedan presentarse en la situación. Hacer uso de alternativas metodológicas. Esto es muy importante porque deben ser compatibles con el formato educativo que se les está presentando y que al mismo tiempo puedan captar la atención de los estudiantes mientras se nutren de los conocimientos correspondientes. Después, analizar el tipo de tecnología. La red de Internet, dispositivos y materiales con los que la mayoría de los estudiantes y docentes cuentan. Planificar frecuentemente el desarrollo de programas y actividades de aprendizaje. Esto servirá para que la enseñanza se centre en los nuevos conocimientos y en el refuerzo de los adquiridos previamente. Y por último, favorecer los vínculos sociales y afectivos entre docentes y los mismos alumnos. Esto para que el ambiente educativo pueda ser sano, solidario, pacífico y proactivo. A raíz de toda esta actividad hemos encontrado múltiples experiencias, así como obstáculos que nos llevaron a concretar de manera correcta este documento, el cual estuvo recolectando información coherente y precisa respecto al tema. Parte importante de este documento, de estos obstáculos y de esta experiencia fue la identificación de los abordajes que esta misma debe de tener, además de cómo se resuelven de manera correcta. Este tema es complejo y el Centro de Información fue base para poder realizar esta actividad, debido a que existen múltiples fuentes que nos hablan del tema. Sin embargo, no tienen o no cuentan con algún fundamento teórico o que sea válido que nos ayude para poder utilizar la información dentro de esta investigación, de esta recolección de información. Esa fue uno de los obstáculos que el equipo presentó, debido a que como es un tema actual, existen diversas fuentes que pueden distorsionar la información al momento de estarla recolectando. Una de las experiencias y de los aprendizajes que nos ha dejado este tema ha sido la empatía con los docentes, debido a que estos mismos no han tenido el suficiente conocimiento de manera correcta o en tiempos correctos para poder realizar sus actividades con esta nueva tecnología, con esta nueva modalidad de enseñanza. Otra parte fue el comprender también el punto docente de esta problemática. En un solo documento hemos intentado recolectar toda esta información coherente y precisa que nos ayude no solo a nosotros, sino a los demás compañeros que gusten conocer sobre el tema y a los docentes
el punto de vista de este mismo. Muchas gracias.